Bienvenidos una vez más en este pequeño estudio que estamos siguiendo. Agradecemos a cada uno por su tiempo y por acompañarnos. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 14 que titula Lo que la Biblia enseña de la Iglesia. Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Querido Padre, una vez más te invitamos para que nos acompañes al estudiar tu palabra. Así podamos entenderla con tu ayuda. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla también y nos capacite para poder ponerla en la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender un poquito más acerca de la iglesia. Jesús es el que fundó la iglesia y Él es el de la idea de establecer una iglesia aquí en la tierra. Pero ¿cómo saber cuál es la iglesia entre tantas iglesias en el mundo? Bueno, a través de las características de ella podemos encontrarla fácilmente y precisamente en la palabra de Dios vamos a encontrar esas características de la verdadera iglesia. Estudiemos y vayamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Veamos lo que nos dice Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la respuesta es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, no es un ser humano. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos ser parte de su pueblo y lo aceptamos a Él como la piedra angular de la iglesia. Así que no es un ser humano el que es el fundamento de la iglesia, sino que Jesús mismo, porque Él mismo la estableció. La siguiente pregunta que dice: ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Efesios 4, 11 y 12, que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la respuesta es algunos apóstoles, maestros, profetas, etc. Así que Jesús, al establecer su iglesia, no solamente abandonó su iglesia, sino que también colmó a los seres humanos con dones espirituales, así con el fin de hacer crecer su iglesia espiritualmente, hacer crecer a los miembros en su experiencia con Cristo. La siguiente pregunta que dice así: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Porque la iglesia fue establecida con un propósito. No es así nada más que Dios estableció una iglesia y abandonarla, sino que estableció la iglesia con una misión en mente. Veamos cuál es la triple misión de la iglesia según la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 4 y verso 23 dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Según este texto en las palabras de Mateo inspirado por Dios, dice que es enseñar, predicar y sanar. Esa es la triple misión de la iglesia. La iglesia debe enfocarse en la misión que Dios le dio, porque si pierde de vista la misión, desde ese momento deja de ser iglesia de Cristo y se convierte en una simple organización. Vayamos a la siguiente pregunta: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, del 1 al 4, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Bueno, de acuerdo a estos textos que hemos leído, debe gobernarse
con orden y bajo la dirección del Espíritu Santo, porque Dios es la cabeza de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, nosotros como parte de la iglesia necesitamos dejarnos guiar por Él y siempre dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Así la iglesia debe ser una iglesia de orden. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Bueno, escuchemos qué nos dijo Jesús en Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Quién es el ejemplo que debemos seguir? Claro, la respuesta es Jesucristo. Él es nuestro único ejemplo. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, porque los seres humanos nos equivocamos, fallamos, fácilmente caemos, pero Jesús jamás nos defraudará, jamás cometerá algún error. Así que Él es el ejemplo. Tampoco debemos ir a la iglesia pensando que vamos a encontrar personas perfectas que nunca cometen errores, sino que debemos ir a la iglesia con el pensamiento de que ahí vamos a encontrarnos con el Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Hay dos. Dice en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Bueno, nos menciona por lo menos dos en esta ocasión y en este versículo. Dicen que guardan la ley, los 10 mandamientos, no 9, sino los 10 mandamientos, y también tienen el testimonio de Jesucristo. La siguiente pregunta: ¿qué don en particular poseerá la iglesia? En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente: yo me postré a sus pies, dice Juan, para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué don en particular poseerá la iglesia? Bueno, poseerá el don de profecía. Pero esto no es el único versículo que menciona esta característica y este don en especial que debe poseer la iglesia en los últimos días. En el libro de Joel, capítulo 2, ahí menciona de que Dios en los últimos días derramará su Espíritu Santo y entregará dones a sus hijos o miembros de su iglesia en los últimos días. Así que, pero aquí por lo menos en el libro de Apocalipsis vemos de que la iglesia poseerá un don especial, el don de profecía. ¿Qué debo hacer entonces? Unirme a la iglesia verdadera, permanecer fiel y firme. Eso es lo que nos aconseja el apóstol San Pedro, inspirado por Dios, en su segunda carta, capítulo 1, del versículo 10 al 12. Así que, como hemos visto en esta lección, Dios tiene una iglesia aquí. Él la fundó. De su mente nació establecer una iglesia. Y por supuesto, porque Él quiere formar una comunidad cristiana aquí en la tierra mientras esperamos su venida. Al formar parte de la iglesia, por supuesto, formamos parte de la gran familia de Dios. Y mientras esperamos la venida de Él, pudiésemos como familia, como iglesia, estar ocupados en preparar a otros, en invitar a otros también para que se unan a la verdadera iglesia de Dios. Bien, mi resolución dice: creo que Jesús fundó la iglesia, deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Si esa es tu decisión, te invito a orar en esta hora. Querido Padre, gracias te damos porque tienes una iglesia en esta tierra. Ayúdanos a ser parte de ella siempre y nunca nos alejemos de ti. Tienes una gran familia en esta tierra, una familia cuya esperanza mayor es la de tu retorno por segunda vez por nosotros. Así gracias te damos, Señor, por ser parte de tu gran familia, por ser tus hijos, por ser tu nuestro Padre. Y ahora que nosotros también podamos invitar a otras personas para que vengan y se unan a tu iglesia, Señor.
Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos, terminamos otra lección, así que los invitamos para que nos acompañen a la próxima lección.